Televidente, uma feliz noite e bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Corsal. Um prazer para nós ter ido a trovar e compartilhar com vocês uma jornada mais de informação do nosso formato adaptado ainda do lockdown e, obviamente, vocês por quizás tende sonido com outro produto de lo que um estúdio está proporcionando. No caso aqui não está fora de casa e hecho que não está fora de casa. Porque es sonido propio de un vecindario, es sonido propio de lo que nos está atendiendo todo el día en la casa. Así pues que nos disculpa para cualquier interferencia. Pero importante está que hoy nos va a ir una conversación más interesante con el pastor José Guillermo Ortega. Pastor Ortega va a contarnos un tiki de vida y obra de una persona que para nós está motivo de orgulho que o mundo dia 30 agora ele queda beatificar. José Gregorio Hernández, Dr. José Gregorio Hernández, Gregorio Hernández, manera tin hopihende tayamele, Dr. Hernández, manera hopihende tambe tayamele. Importante está un motivo mais grande ainda de satisfação que para nós como venezolano, compatriota de homem aqui, que asa de gana e carinho, e admiração, e apreço de sua gente de tempo na haya, caminda José Gregorio Hernández a realizar uma jornada como médico, não sei que bisa mexe cortico, para sobra el amuri, lamentavelmente, trágicamente de un accidente de tráfico, ella queda atrapado de un auto, tin visa, el único auto que tin na Caracas, el tiempo y ocupa mala suerte, él atropella, él atrapa, él da José Gregorio Hernández, mata. José Gregorio Hernández estaba tan a caminda para visitar una persona que estaba tan malo y lamentablemente no logra. José Gregorio Hernández nace en Isnotú, un pueblo chiquito de cordillera andino de Venezuela, de Andes, na Venezuela, banda de Mérida, abandonan. Y para extraño que por parce, va a Caracas para iniciar su estudio, era así un recorrido más grande, ribalomba de Burico, y Mestera llega a Maracaibo, después de vai diferente otro, me tiene ruta, dispensame un ratico, me tiene rutas que vi, pues mi nota cordel, fue cabeça, ruta que José Gregorio Mestera Hassi estaba saliendo for de Isnotú, que estaba su pueblo, caminda el Anance. Después Mestera pasa Betijoque, que está otra población, Ribalomba de Burico, y de una montaña más alto y más frío mes, para después va a Sabana de Mendoza, Santa Apolonia y La Ceiba. Ese estaba hasta Ribalomba de Burico, pasó un en transporte, otro transporte, tiempo ahí. Después, ella llega al lago de Maracaibo, ella llega a Maracaibo y vía del lago de Maracaibo, Mestera viene Corsau. Ella viene Corsau, de Corsau ella sale con barco, va a Puerto Cabello, de Puerto Cabello va a La Guaira y de La Guaira, Maiquetía y Bandanan, un tren y con tren ella va a Caracas. Imaginaba todo lo que Mestera hace televidente para logra, llega a Caracas para así iniciar su estudio. Ella nace día 26 de octubre de 1864 y ella convence, su tata a convencer José Gregorio en 1878 para estudiar medicina, que era estudiar para abogado. Su tata así insistí y ella complace su tata y ella va a na 1878, ella sale para Caracas para ir a hacer su estudio. Well, ese 1908,
ella gradua 29 de junio de 1888, ella gradua como doctor, ella lleva una carrera más larga como doctor, y en 1908 ella drenta un monasterio para vida sacerdote, cual ella interrumpí, ella sigue, va y trabaja como doctor, pero aparte de eso, estaba filósofo, estaba filántropo, estaba músico, estaba una persona que estaba dominando diferentes idiomas, pero estaba una persona con un corazón más grande que así posible, que hoy en día Papa Francisco ha otorgado en nombre de Iglesia Católica e firma para la beatificación de José Gregorio Hernández, y ese lo va a estar en conversación con el pastor José Guillermo Ortega. Televidente, ya no está junto con el pastor José Guillermo Ortega. Pastor tiene costumbre siempre de manifestar de una manera más fervorosa su devoción y su pasión, no solamente para la Iglesia Católica, para nos Tata Todopoderoso, pero tiene cierto, la que nos llama, menos así si es frase ta club, pero personaje de nos mundo religioso, manera Virgen de la Chinita, de cual Padre Ortega también está más devoto, ahora con imagen a ser 13, él hace un evento más grande, y a mitad que esta persona ideal, con respecto a turnos, miembro de la Iglesia Católica, para nosotros un tique más de información de lo que va a suceder día 30, con la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, después de tantísimo años de espera y tantísimo años de oración para la beatificación de José Gregorio Hernández. Pastor, feliz noche y danke para estar junto con nosotros. Pastora, pedirme para mí clarificar que no está en la misa ahora aquí, está cumpliendo actividad de trabajo en otro camino, y que quizás el escenario no te es ideal, pero es la única hora que nos está oportunidad de conversar con el pastor prometo de beatificación, si no nos me será guarda de otros imanes. Entonces, aprovechar de conversar con el pastor, el contenido da conta. Pastor, feliz noche y danke por estar junto con nosotros. Danke. Bueno, me está muy contento como venezolano y devoto fiel, me está contento de igual con Iglesia te queda fiel y Dios te queda fiel, por lo cual te permite na suyuna. José Gregorio Hernández está una manifestación de saque. Hopi aña nos mestera guarda después de su muerto, para nos por mira un acontecimiento así impresionante y bonita. Caminda iglesia está constatar, está declarar esa santidad de vida de una persona que ha servido su pueblo y tiene diferentes testimonios rondó de saque. Milagro que quizás no estaba queda anónimo, sobre la gente a fallececaba o regalo que aguardos así de nombre de o favor han recibido a nombre de José Gregorio Hernández, un creyente, etc. Pero cosa más importante, tal lo cual no está mira, cuando en una situación así difícil, un año difícil, de 2 años difícil de pandemia, Iglesia está declarada santidad de vida de un científico, de un doctor, que ha desarrollado ya 13 en su momento histórico en Venezuela y en la región. Me acuerdo que ahora no se topa de las tubias, me avisaba que José Gregorio Hernández pasa aquí en Corsó, en el antiguo Hospital Santa Elizabeth. Y también le haga su presencia y ayuda, ya mira también, a contribuir un tique en desarrollo científico de nos isla. Isla que nos da acogida, que te cubre nos cabeza con DAC. Y también para nos por corda de saque. Aquí en Corsó y en Aruba también, tiene hobby devoción a José Gregorio Hernández. Y no está contento mirando lo cual me avisaba que fieldad de Dios, que no te la haga su yuna en desamparar, pero siempre te da
un señal y un testimonio de vida y esperanza, me de situación de muerte y quizás de un tiki de secura espiritual, ¿no? Ahora aquí, en temporada aquí de COVID o post-COVID, no se conocen cuyame, mirando con el que está ganando, o gente de esta manera sin ilusión, desilusionada, desapuntada. Sí. Y Pastor, la que me interrumpivo disso sí, sí, ratico, pastor a mencionar Aruba, pero Bonaire também. Na Bonaire tá tinha um capel chiquito, mas não sei se existia ainda. Pastor, estava na dentro de casa de família Provence, anterior, me não te acordo, barrio, pero tempo que me estava vivendo na Bonaire, estava um capel, mas estava um style de missa chiquito, caminho da roupa turista, roupa gente que estava visitando Bonaire, obrigatoriamente me será para sair não, mas eu estava um dia atrativo não turístico de Bonaire e mener nene Provence, eu estava atrás na post cantor, estava dono, mas eu estava de sua família, ela visse ela heredar, lamentavelmente nene vai sossegar, pero te estava encarregado com o cuido de capel, mas não sei se depois ela vai ainda, pero Bonaire também está professar devoção mais grande para o Dr. José Gregorio Hernández. Me quer aproveitar se algum de meus amigos de Bonaire por tomar contato conosco, diz para confirmar-me se ainda capel de Dr. José Gregorio Hernández está existindo ou no não. está na altura, pero lo está pibón, si está existir, porque da también poner un testimonio, que por Sim, ayuda, sim. devoción, por si que crece, y ahora que se vira más firme, después de reconocimiento y aprobación de iglesia. Correto, correto. Oh, pastor, uma pergunta que quizás para o gente não está duidelijk, não está claro. Kiko está uma beatificação. O Dr. José Gregorio Hernández passa em diferentes processos para chegar, caminha, ela chega agora aqui. Kiko está uma beatificação. Ok, beatificación está, el paso está necesario, que está antes de canonización, y que está un reconocimiento muy importante acaba de parte de instancia no oficial de iglesia, una comisión que está examinar vida, obra, testimonio, mensaje y milagro que Dios por así de vida de una persona a través de devoción aquí determinada. En nuestro caso está José Gregorio Hernández. El promesa está el paso de vida venerable, que para hopi años largo, José Gregorio Hernández estaba venerable, que nunca iglesia no ha duda de integridad moral y de vida de fe cristiana de persona. Pero nos tursa con la imagen, lamentablemente, de José Gregorio Hernández, el aguardo vincula a Hopi, durante Hopi año largo, una brujería, santería, etc. ¿no? Es cosa que afecta y causa de beatificación que está comienza una vez este aguardo declarado venerable, él ha prolongado demasiado. O padre, dispensame, pero de com não está só falta que o gente está com a sua imagem para se coisa de brua. No, indudablemente no está su falta, pero iglesia está muy prudente y cauteloso para no vincular una realidad de magia, no una realidad de fe. Ya. Principalmente de los pueblos, de nuestra región afrocaribense, latinoamericano, que tiene influencia o sincretismo religioso, hopi fuerte, y Turcosta va de una otra forma, con un otro sistema, para evitar el mal comprendimiento de nos fe. Para sobre nos fe, no está basada riba magia o riba un sincretismo religioso, que porta una consecuencia y un valor agregado positivo. Pero es aquí, no está el fundación de nos fe. Nos fe está basada en Cristo. Y si José Gregorio Hernández está una persona santo de en vida, iglesia te reconoce esa aquí, promeco e canonización, tapa sobre su fe, estaba basada en Cristo Jesús. Y muestra de ese, estaba su deseo de vida sacerdote, y después como científico, una vez él ha realizado, por ayuda más en el pueblo como médico, como doctor y como científico, él ha entregado su vida de una forma célibe, na orden
terciario franciscano, si mi nota falla de ese. Pero hecho más importante está que José Gregorio Hernández está dando un testimonio de el momento aquí de nuestra historia que está posible vivir una vida de fe con criterio nan científico y de una manera lógico na servicio del pueblo. Para sobre hopi ves no está manera divorciada de dos realidades, de manera un gente de fe no porta un científico y viceversa. José Gregorio Hernández mostra cosita posible y como en medio de una situación difícil nos por contribuir para medio de avance tecnológico en el crecimiento inclusive de nos fe y bienestar de nos pueblo. Ya. José Gregorio, según me comprende, él a parte de estudiar medicina, estaba filósofo, estaba filántropo, estaba una cantidad de estudio acerca de así músico también, pero él adrenta un monasterio también, pastor. Sí, ela purva de diferentes ocasiones, ela purva drenta de vida religiosa. Para diferentes motivos, ela sale su enfermedad personal, discernimiento vocacional, etcétera, a poner de una situación que emestera decidir. Y después, ella realiza algo importante, que Tim Viaja nos mester está atento na aquí. Con mi por ayuda más. ¿De qué manera mi por trece más bienestar? ¿De qué forma a mí por contribuir en el desarrollo y bienestar de mi pueblo? Buscando un sueño personal o aceptando y rentando de la voluntad que Dios está presentando a mí delante para así a mí portar un gente de mayor provecho. El planteamiento aquí, tal cual José Gregorio Hernández, ahora maleza su biografía, me queda sumamente impresionada y impactada. Va sobre todo un persona que a contribuir, a favorecer, ayuda, pero siempre la viva su fe. Y aunque él renuncia a un proyecto personal, es aquí no quita con su vida personal, su vida privada, en su intimidad, esta bata viva un fe firme y fuerte, esta bata queda manifestada después de obra de misericordia y caridad, pues más pobre y más vulnerable. Ora la muri, esta tiene en su mano un saco con remedio, que ella va y compra para un gente que esta bata malo, por ejemplo. Y tabata vive una vida no de pobreza, manera no es por comprender pobreza, en español no sé si en el papamento de palabra aquí está claro, pero de vida de austeridad, una vida sobrio, una vida también de botín y cosas básicas y necesarias y entrar sobre la botar en el servicio de otros, y con humildad. Sí. Padre, nangabisa ku único auto que está na Caracas es un que casualmente dale mata. ¿Está algo que está club? Mi no sé si esa quita va a ser un mito o una leyenda, esa quita algo que también me atende, nunca me no le sé, pero probablemente estaba así. Es posible, ¿no? Pues estaba tiempo Sí. que auto no comienza a llegar na Venezuela, pero a mí no tiene un base, a mí también como lo que me atende, pero mi no sabe si está algo que está real. Aunque imaginaba que ahora aquí un gente está en un accidente en la Corsao con un auto de corriente. O sea, está una cosa así, el único auto que está circulando en corriente a dar un gente. Correcto, sí. Está una situación así parecido del pasado. Sí. O padre, nosso papel de beatificação. Ele estava venerável, aí chega o momento agora aqui para sua beatificação, tá tem mais hopi estorbo e me saco que não é fácil. Tem algum, prometo nós vai pensar depois de beatificação, tá seguir canonização é hora aí? Sí. Esta última fase, el pontificado de Papa Francisco, él establece que beatificación de cada persona que iglesia de comisión pro causa de santo ora nanta oficializar
o aprobar a beatificación según el sistema nuevo que adrenta de la iglesia en vigor con Papa Francisco. Cada país camina el santo a viva, lo está testigo de ceremonia aquí. Kutatuma está un rito, kutatuma lugar de rito de apertura de santo sacrificio de misa, y después en misa lo queda desarrollar y ofrecer la memoria de santo o persona que proclamar su vida de santidad como beato de fase aquí. Es aquí quizás un protocolo, ¿no? Láganos está un tiki sincero, pues aquí está un protocolo que la iglesia está manejando. Para sobre hopi gente después te queda beato para siempre, pero ese no te quita que su vida te va a una vida de santidad. Para nosotros, es un persona que está santo cava. Y tiene ahora aquí hopi otro testimonio y milagro, no solamente es un acuerdo aprobado científicamente y la Comisión de Vaticano toma como válido para el proceso de parte final de beatificación, prometo de beatificación, pero tiene otro no que viene después. Testimonio aquí en el un mes, gente que acercarme y a contarme una historia, aquí con una cinta, aquí con una mira, de qué manera una cinta con José Gregorio Hernández a beneficiar de una situación de salud, de un cuadro delicado, con una tabatapasa, etc. Que está un protocolo que nos tiene que cumplir, que está necesario para nos por pasar de, pero después la iglesia está constata y declara esa santidad de vida de una persona, entonces sobra que un proceso de humildad, también nos está someternos a un arbitrio más grande, que está más objetivo, que no está basado arriba pasión o sentimiento mixto, pero arriba cosas más limpio, más objetivo, más concreto. Vaticano tiene una tarea muy dura pues aquí, para sobre el tiempo visa en el mundo, sí, hay gente aquí, aunque gente débil y rondonada de picar propio de nuestra naturaleza humana, apurba viva su vida de una manera santo, y ahora que nos por constatar frutan de su santidad. Tim viaja no está brua, moral, ahora tiene diálogo con gente de otra denominación cristiana. No está el santo, está haciendo milagro. Está Dios para medio de intercesión con el santo por así para nosotros. Y de esa aquí también me sertrece una aclaración, para sobre no está hopi débil en el sentido aquí. No está gente, pero Dios actúa a nos favor para medio de gente. Para sobre nos único mediador entre Dios y gente está Cristo Jesús. Y Cristo Jesús arrondona de gente para medio de su amor especial manifesta de obra de caridad nas más débil, nan a santificar en vida y nan a mostrar para medio de un vida sencillo o un vida tecnológico o hasta de deporte, inclusive artista, gente normal de su época, de su mundo, de su contexto social, nan a mostrar que está posible viva una vida de santidad. Ya. Padre, nós vamos fazer uma pausa chiquito para dar espaço na escutar nosso programa possível. Ora com nós, Benny Beck. Lo tá bom para nós, papi, pastora mencionar a parte científico, a parte que o Vaticano e a Igreja Católica está tendo em conta para poder otorgar certo hierarquia não na uma persona, não na um portrait, não na uma imagem, na uma obra que a queda realizar. Ora come viene back, me che conta una storia também chiquito, so de final de anos 70, 80, no, final de 60, cominciamento de 70, na minha idade chiquito, e eu tinha o privilégio de estar vizinha de cuidador de tumba de panteão de José Gregorio Hernández. Eu estava dando tumba mais humilde, solamente com uma põe DAC para proteção,
y mi estaba a visitarle con frecuencia, mi mamá estaba devoto de José Gregorio Hernández y esta tiene historia más bonita. Con permiso de nuestro invitado, el pastor José Guillermo Ortega, nos cumple con algún anuncio y nos sabe. Bomester prek y boque evita disalicas? No preocupa. LabDemet tiene solución pavo. Tra un cita a OMS. WhatsApp LabDemet na 670-5221. Llámanos na 736-1030 of e-mail-nos na info@labdemet.org y nos tabing pregbo tena bocas. Si bo no por llega cerca LabDemet, LabDemet te llega cerca bo. Tempo nan a cambia y junto con nan nos costumbre y tradicionan. Agencia Funeraria El Señorial te pone a disposición de manera más safe y confortable para despedir el difunto en compañía de voser nan querí, amigo nan y conocido. Nos drive-thru te permite un visita oportuno para condoler a familia, guardando distancia social de acuerdo con la norma de COVID-19. Sin baja fui bo auto, botaduna e último yo y familia te apreciaba visita de condolencia de tour comodidad y seguridad. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo, seguridad y respeto. Agua es el elemento más puro y ventajoso que tiene, pero vos por a su beneficio más tanto ainda Wonder Water. Un machine que hace agua alcalino, hisa su pH y purifique, generando una cantidad de ventajas. Esta mejora el proceso de digestión, ayuda a bajar peso, donaba más energía, fortificaba el sistema inmunológico, salud y hueso, corazón y curpa en general. Vos me estar seguro que el agua está puro y saludable, pero además vos por a su beneficio con Wonder Water. Wonder Water, agua dulce y puro para vos beneficio y de vos familia. Pues nos está llegando aquí en la Agencia Funeraria El Señorial, no lo olvides con Agencia Funeraria El Señorial, ganando con tiempo a poner a disposición su drive-thru, camina por despedir de difunto de una manera segura, de una manera safe y prometo turcos de una manera respetuosa. Corda, ahora nuestra papia de profesionalismo y respeto. Lo que nos pinta papia para hopi tempo e pensei nos avisa un equipo que trae con profesionalismo, que conoce en materia y además que hace su máximo esfuerzo para dar respeto a difunto, su memoria, a familia, a visitante, para su respeto, algo sumamente importante hora de dar servicio funerario. No olvidar que nos funds también y nos tour e apoyo necesario para un momento difícil, manera momento de despedir un ser querido. Na nombre de Wonder Water, con un machine que hace posible, no solamente mejorar el estado de salud, no solamente purificar agua, no solamente una seguridad que está consumiendo un agua puro, pero además alcalino, está alcalinizar el agua, lo cual está sumamente importante para así mejorar el sistema inmunológico y enfrentar la batalla de COVID-19. Queda pendiente, para sobre Wonder Water tiene un programa maravilloso en la Caminda, que nos sabe anunciar con más detalle. Caminda puede más información. Na nombre también del LabDemet Laboratorio de Médicos, donando su contribución para ASINA durante 10 temporadas aquí, el servicio por estar más alcanzable, más accesible y más rápido, pero siempre manteniendo nos vínculo, nos relación directo con los clientes a través de turnos, plataformas de comunicación y siempre con palabra confiabilidad nos delante. LabDemet Laboratorio de Médicos durante todo el día aquí, todo el test necesario para COVID-19, para viajeros, para gente que hace
qualquer tipo de teste e nos testam regular de sempre com eficiência e dinamismo de LabDemet, Laboratório de Médicos, e na number de Bombini Supermarket, de com Bombini, para sobra Bombini, um lugar que ainda botar se compras, tem o melhor ambiente, com nos variedade imenso, com nos preços extraordinário, nos carne fresco, verdura fresco, pero nos compromisso com os clientes não está é serviço de Bombini Supermarket, para sobra Bombini Tabocas. Seguro. Nós começamos nosso programa Boa Noite Corsao, nosso invitado, pastor José Guillermo Ortega, de paróquia de Bonam. Pastor está um conhecedor, está doutor em teologia e também uma pessoa conhecedor ampliamente de não somente a vida de Dr. José Gregorio Hernández, pero de Hopi, de lo que nossa Igreja Católica está significando a nível de conhecimento. Me estava também, me tinha um privilégio, pastor, de pouco me estava muita, sobre 2 casas mais de banda de minha casa, de Caminho Manasse, com minha maior, estava viva o senhor Ricardo Marim. Senhor Ricardo, uma pessoa de basta idade, de uma idade basta respeitar, mas estava duro, estava de pessoa que estava cuidar todo santo dia do mundo, me supõe pagar para a família de Dr. José Gregorio Hernández, e panteão, e tumba, caminho da resto de José Gregorio Hernández estava a repousar. Prometo ela ser riba na igreja de Candelaria, não? Então, desfile de gente turdia, estava incrível. Para chegar na tumba de José Gregorio Hernández, estava um rei mais largo de gente, como você chega, para dentro de hora para ver chega. Então, a quantidade de coisas que você tem que colocar, de plaquete para chamar com mensagem, peche de militar, me supone que o militar não vai fazer alguma promessa, que imenso quantidade de gente que vai receber favor e que tem fé, para o tempo aí acaba, estava dando uma mostra que o gente a constatar, a ratificar a fé de lo que José Gregorio Hernández estava capaz de fazer. Científicamente, padre, é o que nos alaga em aire, com uma palavra importante que o pastor acaba de mencionar, comparativamente parte de fé, e parte religioso, mas parte científico também, para por visa, essa que está conta para nós ponerle de logro de tal persona para nós por llegar a la conclusión que está está bien a remarque para por vir un beato. Sí, está importante esa aquí. En el proceso de canonización, o sea, en meta está en canonización. Correcto. En meta. ¿No? Tiene cuatro pasos o fase. El promedio está ahora es causa está queda introducir y aprobar, ante persona está guardo declarar siervo de Dios. ¿No? Después está el siguiente paso, ahora esa aquí está llegando a su fin, el primer fase, esta queda declarada venerable. Esa aquí a tomar lugar también de José Gregorio Hernández. Mayoría de nos alanta con el concepto aquí acaba, venerable, ¿no? Para sobre opiaña el proceso aquí a comenzar. Y ahora aquí, el de tres fases está, es un de beatificación. Correcto. El último está un acto que Mester toma lugar en el Vaticano, que se llama canonización. Ahora, el Papa, de manera solemne, está incluido el nombre de José Gregorio Hernández en el canon de santo de iglesia, aprobado para la iglesia. Okay. Esa aquí está el cuatro fase del proceso, que no se mira, por ejemplo, en el caso de San Juan Pablo II, un papa que nos conoce, está el papa de mi infancia, y en dos ocasiones mi pueda llega a ser callado de una forma personal, una experiencia inolvidable, y son personas que a mí me guarda en televisión su muerto, su último saludo, ahora la llama yo, ahora la muri, y con iglesia de una manera fácil a aprobar su santidad, y ni gente no está duda de eso aquí. Con otro no,
manera, nos caso actual, a tarda hopi más, donde situación que nos menciona acaba. Pero importante está que no está reconocer acaba de José Gregorio Hernández su santidad de vida. Un cosa importante, como venezolano, nos tursa también Tabata Racetti, colega de José Gregorio Hernández. Sí. Estaba el doctor que va a atender ahora con la accidente. Y Nantabata trabaja junto en un hospital. Doctor Racetti no estaba creyente, por ejemplo, y José Gregorio sí, y Turora Nantatín polémica, debate, pero todo Nantabata sostiene una amistad que te queda testimonial de día de hoy. Y ahora, Doctor Racetti va a atender a José Gregorio después de su accidente. Anécdota te cuenta que Racetti va a reza. Ya va a rezar a Dios, dijo José Gregorio Hernández, para salvar, para ayudar. Donde amor que tiene para su amigo, colega, en el hospital. José Gregorio, si tiene algo que me mira, de mi tiempo de estudiante de teología en Caracas, me estaba también en CAS de cursillo de cristiandad, que es un movimiento hopi grande en Venezuela, en tatín manera un cache de glass, un vitrina en exposición, con objeto que estaba perteneciendo a José Gregorio Hernández. Ese es mi primer contacto con la vida científica de José Gregorio. Hasta un cámara fotográfico, un microscopio, diferente otro objeto que estaba usado en su consultorio, turta expone Einan. Y no sé si ainda está conservado, está papeando de año 2002, 2003, en Caracas, pero Einama miran su pata de doctor blanco, en fin, diferente objeto que estaba usa y está impresionante con su deseo de ayuda, su preparación personal, no antroposó, pero como amante de investigación científico, él abuta todo su conocimiento en el servicio del pueblo venezolano de en el tiempo allá, no está papeando en el comenzamiento del siglo XX, también da el conocimiento de microbacteriología, no estaba así desarrollado, pero todo él ha comenzado con eso aquí. Y desde esa cátedra en la Facultad de Medicina de microbacteriología en mesa desarrollar ese que me no estaba allí un doctor soco estaba y reza turya domingo na misa estaba un persona que estaba activo en el mundo científico estaba un persona amante de arte algo que también te identifica a mí porque me gusta arte ese lo cual más siña promé como adrenta seminario entonces persona de una forma impresionante atraja un síntesis entre lo cual queman religión y vida. Putin viaja hasta algo que nos atende pues para sobre la mayoría de casos nos vida estaba en una dirección y religión estaba en una otra dirección. De personas de José Gregorio Hernández que estaba un gay cortico de 1,59 m, 69, según mí 69, sí 69, un persona de su época, Dios muéstranos que está posible botar todos los conocimientos e información que nos haña y alcanzar para mérito personal, para nuestra educación, en servicio de otro. Si nos que nos por la fe un banda, ya para el simple hecho que José Gregorio Hernández sirve es más pobre y más humilde y a 13 adelanto un científico inesperado en un pueblo que apenas estaba en desarrollo, ya esa aquí está algo de admirar. Claro. Ahora, pastor, un buki, lamentablemente, es costumbre de fia buki, menos a perderle, y difícilmente botar a buki back. Mita tiene un buki con vida de José Gregorio Hernández, afortunadamente, más llegué se promete como fío vende, nunca trae back, pero estaba things que bico, por ejemplo, su amigo de su juventud, amigo de universidad, estaba purva siempre de tentele, pues él conservaba una vida más tranquila, una vida más
tata gusta bomboshi, tata gusta, anto nanta bata invitele, nanta bata gañele, invitele para un lugar, ahora que tata llega, lugar tan fiesta, tatín, pasando tata machado y va fiesta, y es siempre tata por una manera de jala quita, está algo que pasó, está con conocimiento de eso, algo que está verdad. Sí, bueno, está el bullying de su época. Sí, correcto. Cosco está normal, donde su voto non personal que él hace, y que estaba voto en público, pero su vida estaba sigue normal, que o sea, esa quita algo que forma parte de nuestra elección personal. Está algo que por pasa con nosotros. Si nos corazón cambia, nos portan al mundo, pero el cosas del mundo no está atractivo más. No está viva y no está desarrollándonos más, pero nos prioridad está otro. José Gregorio Hernández está viva, Isaac. Estaba de mundo, na servicio de mundo, pero la prioridad de su vida estaba otro. Que nos por ciña compartir una fiesta, digo no. Nos por vaya un ambiente social naturalmente, pero si nos manera de pensar y nos manera de viva lo está diferente na esnan kuta rondo de nos, naturalmente e cosa aquí siempre trabaja traja en ribanan. Correcto. Y está denuncia de una manera positiva, con lo cual nanta así o está viva porta eta robés. Yeah. Entonces, delante de Saki, nantaba insulté y dice, sí, santurrón, o el padrecito, manera nantaba llamé, así, así bofón DJ, pero todo nantaba queda su amigo Nancy. Sí, 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 sí. Interesante. Y él sabe tener duro también. Sí, que ese está algo que nos mester está atento en ese, pero eso también por pasa con nos. Naturalmente, es nan que forma parte de nos vida de antes, nan no que perde un brother, ¿no? Correcto. Entonces siempre nanta purva jale back y después que hubo corazón llena de algo que está superior, bueno, que va más en la movida de antes. Un amigo de mí te avisa lo siguiente, te avisa, después que vos come lo mito, bono que come un otro cos. Después que vos te purva un cos dushi, nada otro por dunavo es satisfacción y felicidad. José Gregorio Hernández apurva aquí, ya goce aquí de presencia de Dios. Dios adoné turcos, y ahora hay nada de lo cual el mundo te ofrece por llena expectativa de su corazón. Ya. Pastor, ya llegando a la final de nuestra conversación, Kiko Iglesia Católica, si acaso pastor está en conocimiento, me no saco de un programa que llega se conozca, pero Kiko Iglesia Católica y muy especialmente diócesis allá en Venezuela tiene preparada para día 30. Ok, na Caracas lo tengo misa especial, ma alguna preparación cava, ma recibí inclusive de mi WhatsApp un video de cor fantástico que está preparando cantica para celebración con nosotros lo por sigue vía streaming para sobre esta situación de COVID y pandemia asistencia no está más el viaje aquí. Y lo está reservado para conferencia episcopal, para tu obispo, algún sacerdote, no tu sacerdote tampoco por asistir, y personalidades y es que tiene regalo inmenso de Dios y porta testigo presencial de Saki. Lo toma lugar, ¿no? Señor Tabay, Monseñor Seco Tabay. No, Monseñor Seco no va ahí, pero Pastor Ángel de Miso de Coromoto actualmente está en Caracas, Venezuela, y está representándonos tú. Okay. Un cos bonita, sí, está con Monseñor Luis Seco, Apidi, en el Cardenal Baltasar Porras, dos reliquias de José Gregorio Hernández, uno para Isla de Aruba y otro para nos Isla aquí en Corzón. Láganos reza para cosa que porque da prueba. Y no está preparando aquí en la Corzón también una Eucaristía para llamar aquí en el Señor para beatificación de José Gregorio Hernández. No está Aruba, tiene una situación diferente en el sundinos, donde misan a queda abrir, no hacer y no por celebrar, no tiene en el weekend aquí mes. Pero en los casos que ainda no está en lockdown y nos misan a hacer
nos está guardando un tiempo más favorable, camina mayoría de los pueblos por asistir, para nos por celebrar. Me comencé a tomar contacto con diferentes gente de colonia venezolana aquí en Venezuela, pero naturalmente lo está un santo sacrificio de misa abrir para tour devoto y fiel local. Y está importante para nos reza, para eso un regalo inmenso que Dios los hace a nosotros, si nos por logra tener una reliquia original, ex osibus de José Gregorio Hernández para devoción local. Bueno, padre, me quiero agradecer, pastor, inmensamente tiempo a dedicar a nos pueblo de Corsao para nos ayudar que más información. By the way, me arranha también de tanto material que estoy circulando, que quizás esta una persona que tiene su historia y quizás no está una persona con una historia están más limpios, si no se así, pero una persona que escribe un cantica para José Gregorio Hernández y nunca me está ese, está Daniel Santos. Daniel Santos escribe un cantica y graba un cantica para José Gregorio Hernández. Hope hay pasado, me no te acuerdo cuánto hay pasado, mañana de WhatsApp, pero me tiene al alcance ahora aquí. Pero otra cosa que quizás manera visa, Daniel Santos es una persona bastante controvertida. Mandé para mí escuché, no escuché nunca. Ah, ok, great. Mandé para pastor. Pastor, esta muestra que for the hope ya pasar, está gente que toda su controversia con Daniel Santos viva su vida, con toda su polémica, toda su mala mucha con la viva, ella muestra un reconocimiento de obra de José Gregorio Hernández. Me quiero agradecer, Pastor Ortega, su tiempo, un danke especial para usted, y me espera que ya viernes turende por ti información vía de red social, vista de cosas bonitas que está tomando lugar, acaba como preparación y lo que te va a suceder ya viernes, pues sin duda está un regalo para Hope y yo he Corsao también, pasó, me acuerdo tiempo que me estaba a comenzar a venir Corsao, que cada viaje que me estaba a llegar al aeropuerto, o cada viaje que me estaba a buyback, me estaba a dejar en el aeropuerto, el grupo grande, peregrinación, que estaba a no tú, durante que su franel más bonita, Corsao, José Gregorio Hernández, viaje para Isnotú, 2000, con el tiempo ya estaba también 1900 tanto, fue año, fecha, y grupo más grande, familia completo, que estaba viaje por el Corsao, para visitar Isnotú, el pueblo camina José Gregorio Hernández Sanase. Padre, más danke, felicitación como venezolano para todo lo que está tomando lugar, que está sin duda algo que está llenando su corazón y un feliz noche. Danke, todo un placer. Ahora no tengo información precisa, no está comunicada esa aquí en la gente del pueblo de Corsao, pero la nos queda en oración y ahora si turcos lo canabón, pronto nos porten aquí en nos isla un reliquia de José Gregorio Hernández. Más great. Un placer. Feliz noche. Pues senang esa kita bata nos programa Java en conversación ameno con Pastor José Guillermo Ortega y nos está llamado Danke, nos llama Pastor también Danke para conversación interesante y nos invitación para nos próximo programa para nos topa otro y visa otro. Buenas noches, Corsao. Feliz noche. Luego de varios años de prohibición para entrar a Venezuela, por motivos distintos al que narro, Daniel Santos me comentó en 1966 su frustración cuando la Iglesia Católica prohibió 7 años antes, en 1957, su composición Santo José Gregorio. Santo José Gregorio, la cual había grabado con la Sonora Caracas y el organista panameño Rafael Muñoz.
Se trataba de un bolero plegaria, el cual luego fue censurado en las estaciones de radio. Siervo de Dios, elegido del cielo, protector de los pobres, salvador de los enfermos, yo te canto y te venero, porque sé de tus bondades, tus milagros y tu credo. Hoy te canto por los míos, por mi patria y por su suelo. Ayúdanos en el cielo con tu casta santidad a realizar nuestro anhelo de vivir por siempre en paz.